Bienvenidos a tu programa Brújula Médica, por aquí, por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, TVFAN. Y bueno, TVFAN desplegado también en el territorio nacional. Nos encontramos en un hospital muy especial, que es el Hospital Militar de San Cristóbal. Así que bueno, voy a presentarles a mi invitado. Les habla la Teniente Coronel María del Valle Guerrero, pediatra neumonólogo. Y aquí a mi lado tengo a un ícono en este hospital y en esta ciudad tan maravillosa, la ciudad de la cordialidad, San Cristóbal. Se trata de mi coronel Prato. Mi coronel Freddy Prato es uno de los fundadores del servicio de ginecobstetricia acá en nuestro hospital. Mi coronel, bienvenido. Bueno, María, mil gracias. En nombre de la institución Hospital Militar de San Cristóbal, Guillermo Hernández Jacobsen, institución que presta salud al occidente del país. No solamente abarcamos Táchira, sino también valoramos pacientes de Barinas, Apure, todos aquellos que hacen vida con nosotros en la institución, pues le brindamos todos y cada uno de los servicios que presta la misma para efectos de poder cubrir las necesidades que requieran cada uno de ellos. Es así, mi coronel. Además que mi coronel es el subdirector médico de esta prestigiosa institución, donde, rescatando palabras de él, nosotros tenemos hospitales aledaños que no solamente pertenecen a lo que llamamos nosotros la Redi Los Andes y la Redi de los Llanos, sino que aquí, por la categoría del hospital, es donde se hacen las rutas de evacuación. Sí, tal cual. Nosotros, pues, como eje principal y representante de la Fuerza Armada en salud en el occidente del país, pues abarcamos todas estas regiones que, bueno, la especialidad es un equipo multidisciplinario que le brinda toda la atención necesaria que requiere cada uno de los usuarios en la medida que van llegando y nosotros le vamos resolviendo sus problemas de salud. Es muy importante dar a conocer que nuestro Hospital Militar de San Cristóbal es el hospital número 1 de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dándole respuesta eficiente, eficaz a todos los usuarios que hacen vida con nosotros en esta región andina. Pero también mi coronel es ginecobstetra. Así que vamos a hablar un poquito de la ginecobstetricia. Además, mi coronel, informarle a todos nuestros televidentes que acá en nuestro hospital también se hace docencia, se enseña, se hace residencia pues de distintas índoles, que próximamente lo vamos a llevar a todo lo que significa posgrados universitarios. Sí, tal cual, María. Nosotros en el ámbito del apoyo a las instituciones formadoras de los futuros médicos y los que ya son profesionales y están haciendo vida con nosotros, tenemos la residencia en la mayoría de las especialidades. Vamos a hablar un poco más específicamente de ginecobstetricia. El área de ginecobstetricia, un departamento que cubre todas las necesidades de la mujer, tanto embarazada como no embarazada, pues tenemos un grupo de médicos profesionales, especialistas en el área, en esta especialidad, pues valga la redundancia, y que conlleva precisamente darle la mejor atención de vida, sobre todo vamos a hablar de la mujer embarazada, en su control prenatal, para que podamos obtener el final feliz de un embarazo, que es obtener un recién nacido completamente sano. Es por ello que todos los días, las 24 horas del día, nosotros le estamos brindando y garantizando la mejor salud, la mejor atención, para que de esta manera tengan un hogar feliz en cada uno de los ambientes de nuestro estado, Táchira, y todos los que hacen vida con nosotros. Y nosotros le hemos dado un sitial especial a la ginecobstetricia, porque para que todos estén en contexto, hoy en día la mujer venezolana perteneciente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana supera el número de hombres, y nosotros tenemos que dar un empoderamiento a esta especialidad tan importante. ¿Qué es la obstetricia, doctor? Sí, la obstetricia pues es la ciencia que le brinda y le garantiza
la atención prenatal desde el momento de la concepción hasta el final del embarazo, llevando a cabo desde el inicio del embarazo hasta el final, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, 40 semanas de un buen control prenatal. ¿Qué es lo importante para nosotros como especialistas, nosotros como médicos, para que este futuro recién nacido sea un recién nacido completamente sano? Es brindarle y garantizarle la atención prenatal debida a aquellos pacientes que vienen regularmente a sus consultas prenatales con la finalidad de que tengan un buen control de la tensión arterial, un adecuado peso para el transcurrir del embarazo y que los controles ecográficos que ameritan para ver la evolución y el crecimiento del feto sean los más adecuados para poder obtener realmente un recién nacido totalmente sano. Además, es una especialidad mágica, porque nosotros no solamente estamos interactuando sobre esa mujer embarazada, sino también sobre ese producto que, bueno, va a ser la felicidad y va a ser el complemento de esa familia venezolana. Pero yo quiero que te quedes aquí con nosotros por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana TVFAN, con este maestro de maestros, formador de formadores, hablando de la obstetricia en este estado maravilloso, el estado Táchira. Gracias por continuar por aquí, por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana TVFAN, en tu programa Brújula Médica, buscando el norte de tu salud, la salud obstétrica, tan importante para nosotros como pueblo venezolano, como mujeres venezolanas. Mi coronel, ¿en qué momento una mujer debe hacerse una prueba de embarazo? ¿Y cuál es la prueba de embarazo más indicada? Primero hablando de esa sospecha y luego cuando va a ir a la consulta con los especialistas. Sí, es muy importante hacer hincapié en los retrasos menstruales. Los retrasos menstruales, pues, múltiples factores que conllevan a los mismos, pero si sabemos de una pareja que está estable, no utiliza método anticonceptivo, no tiene ningún método, pues, para evitar un probable embarazo y acude a nuestra consulta, lo primero que tenemos que sospechar es que está probablemente embarazada. Allí empieza una serie de estudios, una serie de valoraciones para realmente corroborar ese retraso menstrual que viene la paciente a hablar con nosotros, esa mujer preocupada porque no le viene la menstruación. Es por ello que nosotros mandamos a hacer un estudio específico en sangre que se llama gonadotrofina coriónica cuantitativa, porque generalmente la cualitativa, o sea, se divide en cualitativa y cuantitativa. La cualitativa no va a decir positivo o negativo, porque muchas veces la chica dice, no, es que tengo 15 días de retraso, 3 semanas, y hay una prueba que se llama gonadotrofina coriónica cuantitativa, que nos va a decir más específicamente a través de un valor que nos va a dar el estudio de cuántas semanas realmente está cursando en ese momento, si es que haya embarazo. Vamos a hablar de que sí haya embarazo. La paciente nos dice, no, tengo 15 días de retraso, pero el estudio nos dice que tiene 4 semanas. ¿Por qué? Porque ese valor cuantitativo nos va a dar más específicamente y ahí es allí donde prevalece el control prenatal para evitar que se vaya a llegar a realizar algún procedimiento sin tener el tiempo debido para poder interrumpir una gestación. De allí en adelante, al momento de corroborar que sí está embarazada, bueno, viene esa gama de estudios, de controles, básicamente y muy importante el control de la tensión arterial, un valor importantísimo en el control prenatal, un control de su gesta alimentaria, de su alimentación adecuada para evitar un sobrepeso que también conlleva a otra serie de situaciones que se puedan generar durante el prolongar
de los 9 meses que le esperan y adecuadamente concebir pues al final del embarazo feliz, que es lo que deseamos todos y más la madre o la familia como tal, que es lo que requiere de un final feliz. Es muy importante para nosotros explicar qué significa un buen control del embarazo. Cuando yo considero como paciente que yo he hecho un control del embarazo adecuado, ¿cuántos controles significa? Acudir a cuántas veces a nuestros especialistas, porque es importante que usted recuerde que debe acudir al especialista. No debe, nosotros tenemos nuestros ginecobstetras bien formados, pero debe acudir al especialista y tiene que ser la mayoría de las veces con el mismo especialista, porque usted va a hacer esa relación empática, esa relación médico-paciente, que también dependiendo de la confianza que nosotros tengamos, va a llevar pues a futuro ese feliz término en el embarazo. Sí, la proyección adecuada, desde que sabemos que la mujer ya concibió un embarazo, es primero hacerle todo el perfil prenatal, una serie de estudios en sangre que se le solicitan, estudios en la orina que también se le solicita, con la finalidad de que todos esos parámetros están adecuadamente para seguir el control cada mes durante los primeros 7 meses. Posterior lo hacemos quincenal y ya en el último mes lo hacemos semanal. ¿Por qué nosotros decimos que un embarazo es adecuadamente llevado durante su gestación? Cuando tenemos realmente 7 controles mínimos para poder garantizarle que su feto está bien, que este recién nacido que ya está próximo a llegar va a salir completamente saludable, y donde vamos a tener también los parámetros en la madre adecuados para que al momento de interrumpir el embarazo, bien sea por parto natural, parto eutóxico que llamamos, o a través de una cesárea. Es por ello que la madre también debe salir en buenas condiciones. Este binomio que manejamos nosotros, que es la madre e hijo, pues tenemos que son 2 seres que estamos tratando durante los primeros 9 meses. Ya al momento del nacimiento, el recién nacido va a pediatría, pero la paciente sigue siendo de obstetricia hasta los 45 días que finaliza realmente esa correlación. La cuarentena famosa, doctor. Exactamente, la cuarentena famosa. Y ahí sí ya rompemos el vínculo obstétrico y pasa la paciente a ser ginecológica. Es muy importante ese corte pues, que damos a la chica posterior a la interrupción del embarazo. Vuelvo y repito, bien sea por parto normal, eutóxico o a través de una cesárea. Además es importante recordarle a nuestras pacientes que la incidencia de lo que hagamos en obstetricia la vamos a asumir también nosotros en pediatría, porque siempre vamos a decir cómo fue el embarazo, cómo fueron los controles, porque ese neonato, que es el recién nacido, pudiese tener incidencias a nivel infeccioso por un mal control. Atentos a este número de controles que ha dicho nuestro especialista. Doctor, quisiera que le dijera a nuestras televidentes sus redes sociales, por favor. Sí, bueno, estoy en el Hospital Militar, estoy en el Hospital Militar de San Cristóbal, soy su director médico, adjunto al servicio de ginecología y obstetricia. Mi correo es drpratofreddyg.o@gmail.com. Mi número de teléfono es 0424-704-5508. Completamente a la orden, en lo que yo los pueda apoyar, en lo que mis conocimientos pueda brindárselos a mis queridas usuarias completamente a su orden. Eso es la capacidad de nosotros de vocación. Y también síguenos a nosotros por @brújulamédica.tvfan, @doctora.guerrero_neumobaby, que estamos aquí para servirle en el área de la ciencia de la salud, porque estamos buscando el norte de lo más preciado, la salud
de nuestros pacientes. Nuestros pacientes, nuestra razón de ser. Quédate con nosotros por aquí, por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana TV FAN, que seguimos con este programa sabroso, La Obstetricia. Gracias por continuar con nosotros por aquí, por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ahora en el territorio nacional, en el estado Táchira, con este programa tan maravilloso como es hablar de la obstetricia. Pero hablando de este término tan especial, quiero llamar a mi minuto saludable para que sepamos más de la salud en la embarazada. Para tener un embarazo saludable, es recomendable cuidar tu alimentación para reducir el riesgo de diabetes gestacional y presión arterial alta. Además, recuerda que estar embarazada no significa comer por dos. Gracias, producción, por este momento tan especial. Y seguimos hablando, doctor, ¿cómo se divide el embarazo? ¿Cuál es la edad gestacional correcta? Porque hay mujeres que dicen, no, yo di a luz a las 37 semanas, 38, a las 40, 42. ¿Cuál es esa edad gestacional, digamos, más o menos normal, y cómo dividimos nosotros ese embarazo? Sí, esto es muy importante que nuestras chicas, nuestras embarazadas, tengan en cuenta desde el momento de la concepción del embarazo hasta cuándo culmina. Desde que sale embarazada y culmina su embarazo son 40 semanas. Estas 40 semanas nosotros las dividimos en 3 periodos. El primer término del embarazo, el primer trimestre, como lo denominamos, pues hasta las 12 semanas tenemos aún concesión, que primero es embrión, después se transforma en feto y conlleva precisamente a la formación de todos esos órganos en estas primeras semanas para posteriormente empezar a desarrollarse como tal. Y es muy importante acotar en este momento que este primer trimestre es el más que tenemos que prestarle la atención o toda la atención debida precisamente con la intención de que se desarrolle un buen feto. ¿Qué quiere decir esto o cómo me explico? Nosotros, aparte de todos los estudios prenatales que se le solicitan, los estudios de exámenes de sangre, exámenes de orina, todas estas pruebas que realizamos, ¿ves?, con la finalidad de evitar que se produzca un proceso infeccioso, bien sea el renal, con infecciones urinarias, que son una de las principales causas de aborto en este primer trimestre, que sean bien manejadas. Para ello pedimos un examen de orina como básico y posteriormente pedimos urocultivos para descartar que haya alguna bacteria que nos esté conllevando a producir un proceso infeccioso asintomático, que generalmente es lo que pasa con estas embarazadas en el primer trimestre, y posteriormente en el segundo trimestre del embarazo poder ir desarrollando toda esa serie de medicamentos que vamos a estar dándole o indicándole pues a la paciente en el primer trimestre, para que este futuro feto vaya evolucionando satisfactoriamente. Ya en el segundo trimestre nos limitamos al crecimiento del feto ya propiamente dicho. ¿Para qué? Con la serie de unos multivitamínicos que contienen calcio, ácido fólico, hierro, de manera tal que brinde el crecimiento adecuado para el último trimestre, que es donde vamos a ir viendo a través de los estudios ecográficos que le realizamos en cada visita que hace su control prenatal, que tiene un buen desarrollo, una buena formación. Ahí le damos la grata noticia, porque generalmente ya para el segundo trimestre, que las mujeres ansiosas de saber
¿Qué es, doctor? Dígame qué es hembra, es varoncito, es aquella inquietud, ¿no? Y bueno, la felicidad cuando se les dice qué sexo es, y bueno, empiezan a buscar su nombre, etcétera, etcétera. Pero es muy importante precisamente que cada trimestre tiene su prevalencia específica de las acciones que tomamos nosotros como especialistas con la finalidad de lograr un final feliz de un embarazo totalmente controlado con un recién nacido totalmente sano. Usted nombró, rescatando algo de sus palabras, la posibilidad de los abortos. ¿Cuáles son los signos que tienen que estar nuestras pacientes atentos, que te puede decir que estás casi en presencia de un aborto o que te pone en precaución de que pudiese presentarse esa patología? Sí, mira, esto es muy importante que lo tengamos presente y que nosotros como especialistas le brindemos a nuestras pacientes toda la información necesaria para evitar que se produzca cualquier alteración durante el primer trimestre de la gestación, que es el más importante, sin pasar a segundo plano los otros dos. Los síntomas o signos que presentan las chicas que están recién embarazadas, nuestras pacientes que feliz por estar embarazadas, puedan llamarle la atención, son dolor a nivel pélvico, cualquier tipo de sangrado manchado desde ese punto de vista sanguinolento, pues deben acudir al médico porque podemos estar en presencia de un aborto en evolución. Y hay una gama de tratamientos, de acciones que nosotros como especialistas tomamos precisamente para poder corregirlo. No esperen a último momento, cuando ya hay un sangrado abundante, cuando ya hay presencia de coágulos, que ya pues tiende a ser inevitable el aborto. Nosotros le brindamos y le garantizamos, que es lo más importante, los tratamientos adecuados para evitar que eso conlleve a un aborto y se pierda esa gestación por el momento. Así que las señoras que en este momento están cursando con un embarazo en el primer trimestre hasta las 12 semanas deben acudir a su especialista, a su médico tratante, para evitar que se genere un aborto ante cualquier sintomatología de esta naturaleza. Claro, doctor, en este momento nosotros podríamos estar hablando de un aborto espontáneo. Le pregunto desde la legalidad. ¿En Venezuela está legalizado el aborto? Negativo, no está legalizado el aborto. Nosotros tomamos las acciones para las pacientes que presentan este tipo de eventualidad. Ya desgraciadamente cuando llegan a un aborto totalmente en evolución, pues básicamente tiende a ser espontáneo, tomamos las acciones de lo que compete con respecto a ello. Pero nosotros en la legislatura nacional nos habla de que está totalmente proscrito el aborto en Venezuela. ¿Existe abortos terapéuticos, doctor? Existe una serie de acciones que se toman ante cualquier eventualidad que se presenten en el desarrollo del embarazo, que a través de los estudios que se le hacen minuciosos a la paciente, pues conllevan de que de repente hayan malformaciones que van a ser incompatibles con el futuro feto, pues hay que tomar las acciones legales previo consentimiento de la madre, por supuesto. Y es por ello que nosotros debemos tomar las acciones desde ese punto de vista. Entonces allá madres tienen que estar atentas a toda la actividad y el desenvolvimiento de su embarazo, porque dependiendo de lo que usted sienta, de que acuda a ese especialista, de que esté atento a todo lo que pueda pasar durante ese primer trimestre, pues debe estar en contexto de su médico. Un binomio, como dice el doctor, que es la madre y el feto, pero también se anexa el especialista, que es tan importante. Quédate aquí con nosotros por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, TVFAN, buscando el norte de tu salud, Brújula Médica.
Y seguimos por aquí, por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana TVFAN, hablando de la obstetricia desde esta ciudad tan maravillosa como es San Cristóbal. Doctor, quedamos hablando de lo que son las etapas del embarazo y a nosotros en ese primer trimestre, digo a nosotros porque yo tengo 3 bebés, así que uno está ahí metido en el tema y haciendo y recordando todo aquello que te indicaban. Nos mandan una ecografía especial que es una ecografía 3D. ¿Qué significa ese estudio y por qué aquello del 3D? Sí, es muy importante hacer del conocimiento de nuestras pacientes que en la actualidad tenemos unas tecnologías muy buenas, demasiado buenas, diría yo, que hace años no contábamos con las mismas. Los estudios ecográficos cada día han ido superando barreras. Ahora prácticamente vemos el producto de la concepción, el feto en este caso, como si lo tuviéramos ya palpando. Ya el futuro recién nacido ya lo estamos viendo en la pantalla del equipo de ecosonografía. Y es muy importante que nuestras embarazadas acudan a hacerse ciertos estudios que lo van a requerir básicamente en el primer trimestre para descartar cualquier alteración que de una u otra forma pueda presentarse en el feto. Para las 12 semanas se hace un estudio muy específico donde valoramos desde la cabeza hasta los pies a ese feto con la finalidad de descartar anomalías o malformaciones congénitas que pueden presentarse en cualquier embarazo. Y es por ello que es muy importante realizárselo más o menos al término de las 12 semanas. De hecho, pues aparte de eso, pues hay una serie de estudios en laboratorio que se complementan a la hora que haya cualquier duda al realizar este tipo de estudio ecográfico para corroborar de que realmente el producto de la concepción va a seguir evolucionando satisfactoriamente y tomar las acciones correctivas si hay que hacerlo y que se presente algún tipo de patología al momento de realizar este tipo de estudios. Y posteriormente pues seguimos con la evolución normal y su control prenatal adecuado para el logro final que es nuestro recién nacido sano. Además, doctor, usted ha dicho algo muy importante que es la tecnología como gran catalizador. Hoy en día también estamos hablando ya de la genética y estamos haciendo estudios genéticos en sangre. Por ejemplo, contamos con un estudio que se llama Maternity Test que te permite ver qué patologías pudiese presentar ese ser humano, porque ya cuando usted tiene desde ese momento que sabe que está la concepción, usted sabe que desde ese momento usted tiene una vida que está llevando, un desarrollo de una vida que va, bueno, a contribuir a esta patria tan hermosa. ¿Qué significa la parte genética? Estudios en sangre para poder saber qué patología pudieses presentar en tu vida. Sí, como lo decíamos, el estudio ecográfico pues nos va a orientar de si estamos evaluando o valorando algún tipo de alteración que pueda estarse desarrollando en ese futuro recién nacido. Y es por ello que lo complementamos, como también lo decíamos, con estudios que se realizan en sangre con la finalidad de corroborar o descartar que haya alguna patología que esté afectando al feto en ese momento. Eso es muy importante, que cada vez tenemos más estrategias, tenemos más pruebas, tenemos más acciones para tomar y que este desarrollo del embarazo llegue a su final feliz. Por eso es que estos estudios de los cuales estamos hablando, pues cada vez son más específicos, pero son el complemento de ese estudio ecosonográfico que de repente nos llama la atención, veo algo que no me queda muy claro, entonces vamos a complementarlo con estos estudios que realizamos en sangre y poder seguir con un adecuado y buen control del embarazo durante sus semanas posteriores. Además es importante que también nosotros veamos estos estudios 3D en otras etapas del embarazo.
Y es importante que no solamente vamos a ver, doctor, como usted dice, por la gente que quiero ver cómo es la naricita, a quién se parece la boquita. Son estudios importantes para ver la formación adecuada de su hijo. No es por criterio médico que usted diga, ay no, que voy a gastar un poquito más. No, señor, es porque es importante como complemento, como dice nuestro especialista, para ese bebé que viene en camino y que bueno, que queremos, como todos dicen, un final feliz. Pero hemos hecho, digamos, un incremento en las palabras, en la tensión arterial. ¿Qué patología en el área obstétrica se desarrolla con el aumento de la tensión arterial? Sí, es muy importante lo que inicialmente empezamos a hablar del embarazo, los controles adecuados, los controles que van a iniciar desde el momento que le decimos a nuestra chica, estás embarazada, y la cara de felicidad, por supuesto, es el control prenatal. ¿Cómo iniciamos nosotros un adecuado control prenatal? Llevándole un control adecuado y riguroso de su tensión arterial. En una mujer, su tensión arterial normal no debe sobrepasar los 120 sobre 80 milímetros de mercurio de la tensión arterial. Esa es la tensión adecuada. Generalmente vemos pacientes, o la mayoría de las pacientes están en ese parámetro, menores de 80 milímetros de mercurio, la diastólica, y por eso es que conllevamos a que, como inició, es nuestra base de parámetro para el futuro control del embarazo. Que estos parámetros de la tensión arterial no vayan a fluctuar, que empiecen a incrementarse, porque ya se nos encienden las alarmas de pensar de que pueda presentarse una patología de hipertensión inducida por el embarazo, que tenemos que tomar otro tipo de acciones para evitar que lleguemos a sobrepasar tensiones, donde vamos a hablar ya de otro tipo de patología, como es la preeclampsia, cuando ya hay sintomatología que nos va a decir que la tensión arterial está muy elevada. Doctor, ¿es un mito o una realidad que las comidas ricas en sodio elevan la tensión arterial? Sí, mira, no solamente vamos a hablar de la sal ricas en sodio, pues, sino que hay una serie de medicamentos pues, que hacen que incremente la tensión arterial en nuestras pacientes, y es allí donde también juega un papel importante que no aumenten demasiado de peso, porque va a conllevar a alteraciones de esa naturaleza. Importantísimo que eso que estamos hablando de que como esté embarazada voy a comer todo lo que quiera, no, tiene que seguir lo riguroso del especialista. Quiero mandar a este tip curioso en el área pues del embarazo y que producción nos haga ese background para que sigamos buscando el norte de tu salud. Adelante, producción. ¿Sabías que el corazón es el primer órgano en formarse, pues el latido del bebé se produce a los 16 días después de la concepción? Sigue con tu brújula médica para más tips curiosos. No te apartes, que ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros por aquí, por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana TVFAN, hablando de la obstetricia. Pero antes de comenzar, yo quiero que veamos este video de DigeSalud al Día. ¿Qué está haciendo tu Dirección General de Salud de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este momento? Adelante, producción. Ciencia, tecnología e invención en salud. Todo en la segunda Feria Exposición de Investigación, Innovación y Desarrollo de las Ciencias de la Salud de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Trabajos innovadores, desde aplicaciones APP para móviles hasta protocolos y mucho más.
Ya lo sabes, 15, 16 y 17 de junio, segunda Feria de Exposición de Investigación, Innovación y Desarrollo de las Ciencias de la Salud de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el Salón Tacarigua del Círculo Militar en Caracas. Porque en DigeSalud, vamos por más. Dirección General de Salud de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Solo unidos venceremos. Gracias, producción, y DigeSalud dando respuesta a toda Venezuela en el área de las ciencias de la salud. Doctor, algo que nos llama la atención porque oímos algún primo, algún paciente, alguien cercano, que es la preeclampsia. ¿Cuál es el concepto de la preeclampsia? Es muy importante que nosotros hagamos énfasis nuevamente, porque es reiterativo lo que el comentario que voy a hacer. El control adecuado del embarazo debe hacerse con un adecuado control de la tensión arterial, porque de nada sirve que una paciente vaya a su control prenatal y ni siquiera le tomen la tensión arterial. Sí. Suele suceder, y desgraciadamente ese es el llamado que hacemos, que la paciente cuando va a su control prenatal es prioritario su toma de tensión arterial, que esté dentro de los parámetros normales, y su peso para ver que va también desarrollándose adecuadamente. Porque si aumenta mucho de peso es perjudicial, pero si no aumenta de peso o pierde peso también es perjudicial para el futuro feto, para el futuro recién nacido o el feto en evolución. La tensión arterial, parámetros que hemos dicho, 120, 80, la sistólica de 120, la diastólica de 80, y allí tomamos como parámetro, como base, esa tensión en la paciente que estamos viendo. Si empieza a transcurrir el embarazo, a elevarse los niveles de la tensión arterial, ya tenemos que tomar otro tipo de acciones para evitar precisamente que llegue a una preeclampsia. ¿Qué es la preeclampsia? Es el aumento más allá de 20 milímetros de mercurio por arriba de la tensión base, que nos hace pensar de que está cayendo en esa patología. Y una serie de estudios de laboratorio que realizamos con la finalidad de que nos descarte o nos corrobore que realmente esa paciente está llegando a producir este tipo de patología. Exámenes de sangre donde vamos a pedir, aparte de la hematología completa, plaquetas, vamos a pedir tiempos de coagulación, fibrinógeno, en orina pedimos y valoramos pues si hay proteínas presentes en la orina, y toda una serie de argumentos que nos va a decir sí o no realmente esta paciente está llegando allí. Hay una serie de patologías pues que conducen también a que nuestras pacientes, nuestras embarazadas, aumenten sus cifras tensionales sin ser hipertensa, porque hay los parámetros de que son pacientes hipertensas que hacen cifras tensionales elevadas y pacientes que sin ser hipertensas, el embarazo induce que las cifras tensionales empiecen a elevarse. Por eso es que es muy importante cuando ustedes acuden a su control prenatal, exigirle, porque deben hacerlo, que le tomen la tensión arterial y les controlen su peso corporal. Entonces hacemos este llamado para que por favor cada vez que vayan a su control prenatal tengan una adecuada tensión arterial para el desarrollo de su embarazo. Doctor, es importante que muchas veces nuestros pacientes van a una farmacia y le dicen ¿qué me puedo tomar para la tensión? O van donde el vecino, donde el compadre, ¿qué se tomó usted para la tensión? Todas las drogas antihipertensivas se utilizan en la hipertensión inducida por el embarazo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Muchas veces caemos en el plano de los comentarios de los adyacentes a nuestra familia que hacen que las embarazadas tomen ciertas decisiones que están en contra de su embarazo y van a perjudicar más que apoyarla o ayudarla en su problema de la tensión arterial.
hay drogas o medicamentos específicos que nos dicen tú puedes y debes tomar este tipo de tratamiento, que es el que va realmente a favorecer que las cifras tensionales se normalicen o se estabilicen con la finalidad de evitar que siga progresando. No cualquier medicamento antihipertensivo te va a apoyar y te va a ayudar para que las cifras tensionales no sigan alteradas. Por eso es que el control específico, la visita regular y adecuada a tu especialista es el que te va a conducir a que tengamos recién nacidos totalmente sanos. Además, para nuestros televidentes, también decirle que por una cefalea, un dolor de cabeza, usted no puede tomar cualquier medicamento. Hay medicamentos que están proscritos en el embarazo y nosotros los clasificamos. Si usted no acude al especialista, no va a saberlo, y hay medicamentos teratogénicos. ¿Qué quiere decir? Van a inducir malformaciones congénitas en eso tan valioso que es para usted un hijo. Así que acuda al especialista. Doctor, ¿por qué la preeclampsia es tan grave en una embarazada? ¿Qué nos conduce a pensar de que una paciente está cayendo en esta patología, como es la preeclampsia? Una seria sintomatología que presenta, como es dolor de cabeza, dolor epigástrico, ve lucecitas, escucha ruidos, los reflejos a nivel de los miembros inferiores están alterados. O sea, una serie de situaciones que conllevan a pensar que se está elevando demasiada la tensión. Pero allí es donde juega un papel importante precisamente la adecuada atención con el tratamiento que va a requerir por el especialista que la está valorando, para evitar que si esta tensión sigue elevando, llegamos a otra patología que se llama eclampsia, que es uno de los peores, para no decir el peor, pero es uno de los peores casos que se pueden presentar en una chica embarazada, que es cuando convulsiona por efectos de las cifras tensionales tan elevadas y conlleva a una serie de alteraciones muy graves, y si no está en los tiempos adecuados para resolver su embarazo, desgraciadamente va a terminar en una situación bastante difícil para ese binomio madre-hijo, que se puede evitar, se debe evitar yendo regularmente a los controles prenatales. Así es, vemos cómo si nosotros encontramos esta patología ponemos en riesgo de muerte tanto la madre como el feto. Debemos estar atentos a todo eso. Doctor, recomendaciones rápidamente finales para que ese embarazo de esa madre sea excelente en cuanto, por ejemplo, la nutrición, el estrés, etcétera. Sí, muy importante acudir desde el primer momento que tiene su retraso menstrual, corroborar que realmente hay un embarazo, regularmente hacer su control prenatal. El especialista, el médico que la está valorando en este momento, le hará la serie de recomendaciones como una buena alimentación, la ingesta de los medicamentos adecuados dependiendo del trimestre del embarazo para el desarrollo del feto, y los controles rigurosos de la tensión arterial. Por eso, la recomendación más eficiente y eficaz es que mensualmente, durante los primeros 7 meses, acudan a su médico especialista que la está valorando, y si lo amerita, pues el médico le dirá que va a tener que ir un poco más seguido al control prenatal. Y concluiremos con un adecuado, un recién nacido sano, donde la pediatra que nos lo está recibiendo en ese momento va a estar contenta por el adecuado control prenatal que llevó durante su gestación. Es así, agradecidísima a mi coronel, doctor Freddy Prato, por esta entrevista tan especial, y nuestras madres atentas a todas estas recomendaciones, porque si usted lo hace de una manera adecuada, ese embarazo llegará a feliz término teniendo lo más valioso que son esos tesoros. Usted abra su corazón, libérese de toxicidad
para que este mundo sea cada vez un lugar mejor para vivir. Gracias por estar con nosotros en este programa tan maravilloso, aquí en el estado Táchira, por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, TV FAN, Brújula Médica.